Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a estar empezando esta primera presentación de un ciclo de charlas que vamos a dar durante el año, en este caso referido al manejo del fósforo. Y bueno, lo que armamos en esta presentación es una recopilación de trabajos internacionales y nacionales que se han publicado en los últimos tiempos con respecto al manejo del fósforo, y algunas experiencias propias de información que hemos generado nosotros con nuestro grupo de trabajo, especialmente relacionadas al manejo sitio específico de este nutriente, mediante el uso de tecnologías de agricultura de precisión. La estructura de la presentación, una hoja de ruta para organizar un poco los contenidos. Al principio vamos a hablar brevemente de cuestiones generales, de conceptos generales relacionados al fósforo y al manejo de este nutriente. En segundo lugar vamos a hablar de herramientas de diagnóstico, y en este sentido, elementos para definir la dosis, la forma, el momento y la fuente de fósforo, y a su vez discutir sobre criterios para manejar este nutriente. Y después nos vamos a meter en cuestiones relacionadas a la variabilidad espacial del fósforo y cómo diferentes esquemas de muestreo de suelo pueden ser empleados para abordar este problema. Por último, vamos a presentar algunos resultados físicos y económicos a partir de la experiencia que hemos generado en los últimos años a través del uso de tecnologías de agricultura de precisión. Y finalmente vamos a tener un espacio para preguntas, para intercambiar cuestiones que no hayan quedado claras o evacuar algunas dudas. Como conceptos generales, está clara la importancia esencial de este nutriente. El fósforo es un nutriente esencial, lo que significa que la planta no puede cumplir su ciclo de vida sin este nutriente. Su importancia agronómica es indiscutida. En cualquier sistema de producción, tanto agrícola como ganadero, está fuera de discusión la importancia de este nutriente y cómo este nutriente interacciona con otros y con otros factores de producción y otros recursos. Y también tiene implicancias desde el punto de vista de la sustentabilidad, ¿no? Porque está claro que este nutriente tiene implicancias en el largo plazo que condicionan o de alguna manera limitan la capacidad productiva de los sistemas de producción, e incluso sobre el valor del recurso. En algunas situaciones puede tener implicancias sobre el valor de los alquileres de la tierra o de la tierra en sí. Y internacionalmente está teniendo una importancia ambiental cada vez más alta, más creciente, sobre todo en países más desarrollados, en Estados Unidos y en Europa, con historias de fertilización más viejas, más antiguas que nosotros y con dosis más altas. El fósforo ha empezado a ser un problema ambiental porque utilizar dosis más altas en el largo plazo, más altas de la que los cultivos en general necesitan, deriva en reconstrucciones o incrementos en el fósforo en el suelo que pueden estar sujetos a pérdidas. El problema de escurrimiento superficial de fósforo y contaminación de cursos de agua es un problema muy frecuente, sobre todo en Estados Unidos, que causa eutroficación, o sea, crecimiento de algas exuberante, consumo de oxígeno y muerte de peces. Es un problema recurrente en países más desarrollados, en países con más historia de fertilización, y es uno de los focos en los que la investigación está haciendo. Hay muchos recursos para hacer investigación en cuestiones ambientales, y esto está teniendo una importancia creciente. Lo que ocurre en Argentina, sobre todo en la región pampeana, la región productiva, está bastante lejos de esa situación. Esto es un mapa del proyecto que está llevando a cabo INTE y Fertilizar, a cargo del doctor Hernán Seis Rosas. Muestra la disponibilidad de fósforo para el año 2011 y para el año 2018, y se ve cómo ha bajado significativamente, sobre todo en el área más productiva argentina, ¿no? Está claro que esta situación es preocupante y no es sostenible en el tiempo. No podemos seguir con esta situación. Está claro que los balances de fósforo en el suelo han sido muy negativos, y esto tiene que revertirse para poder asegurar sustentabilidad y capacidad productiva de nuestros suelos, que afortunadamente son uno de los más productivos del mundo. En cuanto al diagnóstico de la
de la nutrición fosforada. Bueno, se podría decir que por la dinámica de fósforo en el suelo, por las características de este nutriente, los diagnósticos son en general más simples que para el caso de nutrientes móviles como nitrógeno o azufre, y en este sentido cobra una importancia central el muestreo y análisis de suelo para tomar las determinaciones. Existe también abundante información sobre calibración e interpretación de estos análisis de suelo, esto lo vamos a ver ahora dentro de las próximas transparencias, y es importante también tener en cuenta el balance de fósforo en el suelo para realizar los diagnósticos. Dependiendo del criterio de fertilización que se use, muchas veces es importante tener en cuenta cuánto fósforo se exporta por parte de las cosechas, de los granos, para poder decidir las dosis. Esto por ahí es diferente a otros nutrientes, sobre todo a nutrientes móviles, y es una característica típica o una característica muy específica del fósforo, que tiene que ser tenida en cuenta a la hora de realizar los diagnósticos. Como dije, el muestreo y análisis de suelo es la herramienta principal para realizar diagnósticos. La profundidad de muestreo generalmente recomendada son 20 centímetros en Argentina, y esto no es porque la raíz de fósforo explore solamente los primeros 20 centímetros, la raíz de un cultivo, quiero decir, sino que la mayoría de los estudios de calibración que se han hecho a nivel nacional han utilizado esa profundidad, y por lo tanto es recomendable muestrear a 20 centímetros para que los valores de disponibilidad de fósforo en el suelo sean comparables con los valores que se usaron para realizar las recomendaciones y las interpretaciones de análisis de suelo. El número de submuestras por muestra a extraer, bueno, depende de varios factores, pero en general hay consenso en que el número de submuestras, el número de piques, no debe ser inferior a 10, 15 submuestras. Esto claramente depende del área a muestrear y de la variabilidad del lote, pero en general una muestra no debe ser compuesta por menos de 10 submuestras. Y en este sentido es muy importante diferenciar o distinguir bien la diferencia entre una submuestra y una muestra. Una muestra, para decirlo claramente, es una bolsita, la bolsita que se le va a enviar al laboratorio, y cada submuestra es cada pique o cada recolección de suelo que va a integrar esa bolsita. La homogeneización de esas submuestras dentro de la muestra es muy importante también, porque eso puede generar errores. Y bueno, vamos a ver durante la presentación diferentes esquemas de muestreo que intentan ganar o hacer más robusto el análisis de suelo como herramienta de diagnóstico. En cuanto al momento de muestreo, generalmente el fósforo es un nutriente que tiene mucha importancia en los estadios iniciales del crecimiento de las plantas, por lo tanto siempre los muestreos se recomiendan hacer a la siembra, sobre todo para cultivos anuales, y existe cierta variabilidad temporal, estacional, de la disponibilidad de fósforo asociado a cuestiones naturales, fundamentalmente a la temperatura, porque en verano hay mayor difusión de fósforo y mayor mineralización de fósforo orgánico, y en invierno eso ocurre con menor intensidad. Por lo tanto, hay una variación o un error del muestreo y análisis de suelo como herramienta referida solamente al momento del año donde se realiza. Entonces es muy importante ser consistente en cuanto al momento para minimizar esas variaciones. Y en ese sentido el otoño en general es un momento del año para realizar los muestreos. En cuanto a los extractantes, o sea, los métodos de extracción de fósforo, generalmente el BREI 1 y el MELIC 3 son los más usados, y es en donde se ha realizado mayor investigación en Argentina en cuanto a calibración e interpretación. Generalmente estos dos extractantes representan ácidos débiles que extraen el fósforo del suelo y lo permiten mantener en solución para poder luego ser determinado en el laboratorio. Generalmente los laboratorios realizan la determinación de fósforo de manera colorimétrica, se genera un color azul que es proporcional a la concentración de fósforo, y mediante un instrumento se puede determinar la intensidad de este color azul. Si bien hay otras metodologías, esta es la más común y la que más generalmente se usa en Argentina. En cuanto al número de submuestras y la precisión, bueno, este es un trabajo realizado en el centro oeste de Estados Unidos que muestra
cómo el intervalo de confianza, es decir, el rango en el cual el verdadero valor de una muestra se ubicaría, baja a medida que aumenta el número de submuestras. Esa caída es muy importante por debajo de las 10 muestras, y a partir de las 10-15 muestras este valor, este aumento de precisión por cada submuestra adicional empieza a decaer. Por eso en general se recomienda, bueno, no menos de 10-15 submuestras por muestra para poder hacer que el análisis sea lo más preciso posible. Esto a veces es dependiente de la superficie que se quiere muestrear, pero en general una muestra no debería tener menos de 15 submuestras para lograr un valor razonable de precisión. Y bueno, en la región pampeana argentina tenemos mucha información que se ha generado a lo largo de los años, y bueno, en los últimos 2 años, Adrián Correndo y Fernando García, cuando existía el IPNI, hicieron una recopilación muy valiosa, de muchos ensayos en diferentes tipos de suelo, con diferentes niveles de fósforo inicial, y en esta recopilación se muestra para 400 ensayos en maíz y soja, y más de 100 ensayos para trigo, la relación entre el rendimiento relativo y la disponibilidad inicial de fósforo en el suelo. Estas curvas de calibración o que permiten realizar interpretaciones muestran cómo el rendimiento de un cultivo, la productividad de un cultivo en relación al máximo posible para ese ambiente, cae a medida que disminuye el nivel de fósforo inicial. Y estas set de datos, estas curvas, sirven agronómicamente para hacer muchas inferencias. En principio se pueden determinar umbrales críticos, por encima de los cuales no existe respuesta a la fertilización nitrogenada, o la respuesta es poco probable o de escasa magnitud, y valores por debajo de los cuales la respuesta está asegurada y la magnitud de la respuesta paga con creces la fertilización. Eso generalmente para utilizar criterios de suficiencia, que lo vamos a ver después, pero el otro enfoque para usar estas set de datos es establecer probabilidades o establecer rangos en donde se puede tener una idea de la magnitud de la respuesta a la fertilización y usar esa información como una herramienta para tomar decisiones empresariales. Puede haber alguna filosofía de producción en donde nunca se quiere arriesgar la productividad de los cultivos, entonces se quiere mantener el fósforo en niveles altos o muy altos, muy por encima del umbral crítico, para no sacrificar productividad, y en otros casos la filosofía puede ser tratar de maximizar el retorno económico a la inversión, con riesgo de sacrificar cierta productividad. Lo importante de estos datos es, bueno, utilizarlos como herramientas que nos permitan, como agrónomos o como empresarios productores, ubicarnos en el lugar de la escala que más se adapte al sistema de producción. Esta información es una herramienta muy valiosa para tomar decisiones en este sentido. Y la otra cosa que sale a partir de acá es que hay incertidumbre en relación al análisis de suelo, ¿no? Se ve dispersión, que en muchos casos es muy importante, o que es importante, y esto es lógico cuando uno trata de explicar el rendimiento del cultivo en función de una sola variable, ¿no? Acá hay incertidumbre que merece ser reconocida y tenida en cuenta, el análisis de suelo y las decisiones agronómicas. Y acá les muestro un trabajo de Sersan Quintero, que muestra calibraciones en pasturas, esto es en Entre Ríos, con una filosofía similar a lo que les mostré recién, como el aumento de fósforo extraíble en el suelo provoca aumentos en el rendimiento de pasturas. Y bueno, para mostrarles también que esta información no está solamente para agricultura, sino que hay investigación hecha en ganadería, y que, bueno, también debe ser utilizada y tenida en cuenta para tomar decisiones. En cuanto a los umbrales críticos, bueno, está este trabajo, esta recopilación que hizo Adrián Correndo, muy útil, tomando mucha información, y comparando umbrales críticos para diferentes niveles de rendimiento y para diferentes
tipos de suelo en cuanto a la textura. Este trabajo tiene como conclusiones principales que el factor cultivo, comparando maíz y soja, no cambió los umbrales. En general, los umbrales críticos son bastante similares para soja y para maíz. Esto coincide con lo que ha sido reportado en otros trabajos a nivel internacional. En ambos cultivos los umbrales aumentaron a medida que aumentó el tamaño de partícula del suelo. Dicho de otra manera, los umbrales para suelos más arenosos aparentemente son más altos o un poco más altos que para suelos más arcillosos. Y el factor potencial de rendimiento, en general, no afectó a los umbrales en maíz. Quiere decir que una planta de alto potencial de rendimiento tendría un umbral crítico en maíz muy similar a una planta de bajo potencial de rendimiento, y esto generalmente se relaciona a la forma de absorción de fósforo en el suelo, que es por intercepción radicular y por difusión, a diferencia del flujo masal, que es la forma típica en la que se absorben los nutrientes móviles, como nitrógeno y azufre, por ejemplo. Y esto condiciona, hace que una planta que tiene alto potencial de rendimiento, porque el ambiente le confiere la habilidad de crecer mucho, también tenga mayor exploración radicular, y hace que los umbrales de fósforo requeridos para maximizar el rendimiento no sean tan altos, o por lo menos proporcionalmente tan altos, como en una planta que crece menos y también explora menos volumen de suelo y puede absorber menos fósforo del suelo. Así que aparentemente en maíz el potencial de rendimiento no es algo que traccione los umbrales de fósforo en el suelo, pero sin embargo en soja, particularmente en suelos de textura fina, el umbral sí se incrementa con el potencial de rendimiento. Esto es algo que sale de esa recopilación, y bueno, son cuestiones que también hay que tener en cuenta y que vale la pena seguir explorando. Contamos en la región pampeana con recomendaciones de fertilización, de dosis de fertilización de fósforo. Las clásicas recomendaciones de Hernán Echeverría y Fernando García, publicadas hace ya más de 20 años, o recomendaciones más nuevas de Gerardo Rubio de la UBA, con diferentes filosofías de recomendación, pero bueno, esta información está disponible, está publicada, y bueno, por supuesto que vale la pena tenerla a mano para usarla como herramienta sobre la cual basar las recomendaciones de fósforo. En cuanto al momento de aplicación, bueno, hay bastantes trabajos a nivel internacional y algunos trabajos a nivel nacional también que dicen que en general el momento de aplicación no es demasiado importante en suelos poco fijadores, como en general los molisoles de la región pampeana. Acá hay un trabajo en molisoles del centro-oeste de Estados Unidos también, que para soja y maíz no se vieron diferencias entre aplicaciones al boleo en otoño y en primavera. Acá hay un trabajo de Guillermo Di Vito en Balcarce, que durante 8 años, 2 rotaciones completas de maíz, soja, trigo, soja, no encontraron tampoco variaciones en la eficiencia del uso del fósforo, comparando aplicaciones anuales con aplicaciones a la rotación. Y en suelos apludoles, en maíz, un trabajo de Guadalupe Tellería y colaboradores, tampoco ven diferencias marcadas o contundentes entre el boleo anticipado y las aplicaciones a la siembra en bandas, en maíz, en el partido de Junín, apludoles típicos de textura franco-arenosa. Este es un trabajo que muestra lo mismo en el de INTA 9 de julio, para 3 años en un apludoléntico, en suelos con bajo nivel de fósforo inicial, que muestran respuesta significativa a la aplicación de fósforo, pero que no muestran diferencias ni en trigo, ni en soja de segunda, ni en maíz, ni en soja, entre las aplicaciones al boleo y las aplicaciones a la línea. Y por último, un trabajo más, que comprende más localidades, en el norte, centro y oeste de la provincia de Buenos Aires, un trabajo de Gustavo Ferraris, que muestra que las aplicaciones al boleo y las aplicaciones en banda son igualmente eficientes. La mayoría de los puntos que comparan estas dos formas de aplicación se ubican alrededor arriba de la línea 1,1, lo cual habla que si existen diferencias son muy chicas o prácticamente inexistentes. Sin embargo, algunas recomendaciones o consideraciones se pueden hacer con respecto a la forma de aplicación. En general, la bibliografía muestra que
en molisoles de baja capacidad de fijación de fósforo, las aplicaciones en la línea son iguales de eficientes que las aplicaciones al voleo, cuando los niveles de fósforo en el suelo no son extremadamente bajos. Claramente cuando los valores son muy bajos, las aplicaciones en la línea son más eficientes que aplicaciones al voleo. Cuando las dosis a aplicar no son tampoco demasiado bajas, o sea, con dosis por encima de 20 kilos de fósforo elemento, generalmente ambas formas de aplicación son equivalentes o tienen eficiencias similares. Cuando se trabaja en sistemas de directa estabilizados, en donde hay actividad biológica que permiten mover el fósforo a través de la actividad microbiana o de las raíces, y que permiten que las aplicaciones al voleo puedan tener cierto movimiento dentro del suelo, y le permite eso a las raíces acceder a ese fósforo. Cuando se dan ocurrencias de precipitaciones luego de las aplicaciones al voleo, que permiten que el gránulo de fertilizante se disuelva e ingrese al suelo, y cuando el escurrimiento superficial no es un problema. Claramente en lotes con pendiente, en donde hay peligro de erosión hídrica sobre todo, las aplicaciones en línea o al voleo pueden ser más peligrosas por pérdidas aumentos en el peligro de pérdidas de fósforo del sistema. En oxisoles, ultisoles, suelos tropicales o suelos volcánicos o suelos de basalto que tienen en general alta capacidad de fijación de fósforo, claramente las aplicaciones en la línea que minimizan la interacción entre el fósforo y la matriz del suelo son más eficientes que aplicaciones al voleo. En esos casos, generalmente las aplicaciones al voleo no son recomendadas. En cuanto a las fuentes de fósforo, en general no hay evidencias que muestren diferencias, comparando las fuentes de fósforo normalmente utilizadas, como las que generalmente se utilizan, a excepción de la roca fosfórica, que es un poco menos soluble que las fuentes que normalmente se utilizan. En general no ha habido trabajos que muestren que alguna fuente es más eficiente que otra. Los fertilizantes líquidos son buenos como arrancadores, pero claramente tienen un mayor costo. Generalmente en Estados Unidos los productores usan fertilizantes líquidos como starters o arrancadores. Ya los fertilizantes sólidos a la siembra se han dejado de usar por cuestiones sobre todo logísticas. Y existe poca información científica acerca de los microgranulados. Esto entiendo que es una línea que ha ganado popularidad, sobre todo en Argentina, pero lo cierto es que no existen muchos trabajos que muestren objetivamente que estos nuevos productos son más eficientes que los productos tradicionales. Así que esto es una línea de investigación interesante para explorar. En cuanto a las filosofías de fertilización con fósforo, existen generalmente dos filosofías extremas, y entre medio de esas dos hay híbridos o situaciones intermedias. En principio, el criterio de suficiencia estricto tiene como objetivo maximizar el retorno a la fertilización del cultivo que se fertiliza en el corto plazo, es decir, maximizar el retorno por dólar invertido en fertilizante. Se basa en la consideración de umbrales críticos, como algo habíamos anticipado, y es muy dependiente de la precisión del muestreo y análisis de suelo, y también de la recomendación, ¿no? Porque sabemos que los umbrales críticos se definen, pero por supuesto que hay incertidumbre alrededor de esos valores. Entonces, son muy dependientes de la precisión en esa definición del umbral crítico y en la precisión que tenga el muestreo y el análisis de suelo. Provoca balances negativos si se fertiliza con este criterio en el largo plazo, y esto hace que disminuya el nivel de fósforo en el suelo, y tal vez es una buena opción para suelos con alta capacidad de fijación. Por otro lado, el otro criterio que se ha propuesto es el criterio de reconstrucción y mantenimiento. Su objetivo es fertilizar el suelo, pensando más en la rotación y en el largo plazo que en el cultivo puntual al que se está fertilizando. Esto minimiza el riesgo de deficiencia, a diferencia del criterio de la filosofía de suficiencia.
Se basa en cuantificar la exportación de fósforo del sistema y tratar de aportar esa cantidad de fósforo mediante la fertilización. Requiere menor frecuencia de análisis de suelo y es menos dependiente de su procesión, porque claramente cada 3 o 5 años hay que monitorear el nivel de fósforo en el suelo, pero no requiere hacer monitoreos anuales como sí lo requiere el criterio de suficiencia. Cobra mayor importancia la estimación del coeficiente B, es ese coeficiente que nos dice cuántos kilos de fósforo hay que aplicar para aumentar una parte por millón de fósforo en el suelo, y eso es dependiente de la textura, del nivel de fósforo inicial, y bueno, es muy importante, o por lo menos más importante que para el criterio de suficiencia tener este valor claro. Y es razonable tal vez en suelos poco fijadores o que retienen fósforo pero que no lo fijan, ¿no? Esta es la situación típica de, en general, los suelos de la región pampeana argentina y puntualmente los apludoles del centro-oeste y del oeste de la provincia de Buenos Aires, del sur de Córdoba. Pero también pasa, ocurre en suelos que son argidoles o que no tienen arcillas o óxidos de hierro de aluminio que puedan fijar el fósforo. No es solamente algo que se recomienda o que es razonable hacerlo en los apludoles, que son los suelos que generalmente tienen menor capacidad para fijar el fósforo. Les voy a presentar un trabajo realizado en INTA Villegas por Miriam Barraco y colaboradores, un trabajo de larga duración, de 12 años, en donde se fertiliza una rotación con el criterio de suficiencia y con el criterio de mantenimiento, ¿no? Y se comparan los niveles de fósforo en el suelo y los rendimientos de ambos criterios de fertilización. En principio se ve que el criterio de suficiencia genera un balance negativo de fósforo en el suelo para la mayoría de los cultivos, mientras que el balance para el criterio de mantenimiento es menos negativo o en algunos casos positivo. Y en este trabajo el promedio de rendimientos fue mayor para el criterio de mantenimiento, un 4% en promedio para maíz, un 13% para trigo, un 3% para soja y un 4% mayor para girasol. Este trabajo muestra que fertilizar con el criterio de suficiencia claramente no maximiza el rendimiento, ¿no? Si bien el objetivo es maximizar el retorno económico a la fertilización en el corto plazo, debido a la incertidumbre y debido a errores que el muestreo puede tener, que el análisis pueda tener, o que la misma recomendación pueda tener, no se maximiza el retorno en el corto plazo. Entonces, las dosis de mantenimiento tienen ventajas sobre las dosis de suficiencia. Y también puede haber un efecto de reconstrucción de fósforo en el suelo que va creando en el mediano plazo un ambiente edáfico más positivo para la producción de cultivos. Y eso puede también explicar las diferencias en rendimiento. Algo interesante de este trabajo es que la concentración de fósforo en grano no aumenta significativamente comparando el criterio de mantenimiento con el criterio de suficiencia. Porque si esto aumentara mucho, estaría hablando de un probable consumo de lujo que pueda tener el criterio de mantenimiento versus el de suficiencia, ¿no? Que sería una fuente de ineficiencia, si se quiere, del sistema, porque, bueno, no hay, en general en el mercado no se paga mayor concentración de fósforo en grano de ningún cultivo. Entonces, si los niveles de fósforo en grano aumentaran mucho, con las dosis de mantenimiento versus las dosis de suficiencia, bueno, hablaría de alguna ineficiencia del sistema, y esto no ocurre, lo cual, bueno, alienta a utilizar el criterio de mantenimiento en estos sistemas de producción, porque claramente la productividad puede ser elevada, o puede ser mayor al uso de dosis de suficiencia, al margen de, por supuesto, las ventajas que tienen en el largo plazo sobre el balance de fósforo en el suelo. Una pregunta que surge a veces es aplicaciones bianuales de fósforo. Si en los suelos con baja capacidad de fijación no existe diferencias entre los momentos de aplicación, si se puede aplicar cada 2 años o cada 3 años el fósforo en el suelo. Esto es algo bastante común, utilizado en el centro oeste americano, para las rotaciones soja-maíz,
muchos productores aplican el fósforo antes del maíz y no aplican para la soja, y tienen la misma eficiencia. Esto aumenta o sea, disminuye los costos de logística, los costos de la fertilización en sí, lo cual podría ser una ventaja. Y bueno, puede, como punto de contrapartida, puede aumentar la probabilidad de consumo de lujo de ese primer maíz que se fertiliza con los requerimientos de los dos cultivos, que contribuiría a una ineficiencia del sistema de alguna manera, y también en algunas situaciones puede aumentar el riesgo de pérdida, sobre todo cuando los valores de fósforo en el suelo, a los cuales se mantiene, son altos o muy altos. En esos casos podría darse alguna pérdida de suelo por escurrimiento superficial o incluso por lixiviación cuando todos los sitios de intercambio del suelo están saturados o gran parte de ellos. ¿Verdad? Eso es algo, como digamos, el punto cuestionable de este enfoque. Sin embargo, agronómicamente hay trabajos que muestran que no existe diferencia en la eficiencia de uso de fósforo, sino en el rendimiento, comparando aplicaciones al boleo, anuales o bianuales, lo cual, bueno, alienta al uso de esta tecnología, y bueno, probablemente en Argentina estemos en la misma situación en donde pueda realizarse esto sin perder eficiencia. Con respecto al manejo de fósforo en el largo plazo, bueno, existen algunos trabajos a nivel internacional y algunos que tenemos en Argentina también de fertilización del fósforo en el largo plazo. Les muestro un trabajo de la Universidad del Estado de Iowa, que para dos situaciones, para una situación inicial de fósforo inicial óptimo y una situación de fósforo inicial muy alto, se fertiliza una rotación de maíz-soja con dosis por encima del mantenimiento, por debajo del mantenimiento, y bueno, una rotación sin fertilizar. Y esto permite ver cómo, en la medida que aumenta a medida que pasa el tiempo, una parcela que no se fertiliza con fósforo provoca un decaimiento en el fósforo en el suelo, parcelas que se fertilizan con dosis de mantenimiento mantienen el nivel inicial de fósforo en el suelo, y por supuesto, a medida que va aumentando la dosis de fertilizante en la rotación, y eso cuando provoca un balance positivo, se ven aumentos en el fósforo en el suelo. Y eso es así para niveles iniciales óptimos o niveles iniciales muy altos. Lo interesante de esto, lo que me parece importante destacar, es que se ven estos serruchitos, estos vaivenes en el corto plazo, ¿no? Porque a veces cuando uno saca una muestra de suelo y hace una cuentita, quiere ver si fertilizó por encima del umbral o por encima del valor de extracción, quiere ver inmediatamente en el largo plazo un aumento de fósforo en el suelo, y bueno, esto generalmente no es así, o hay errores asociados al análisis de suelo, o al muestreo, que permiten, o sea, que muchas veces no permiten ver esa precisión en el corto plazo, pero en el largo plazo, o en el mediano plazo, sí se ven estas tendencias que permiten, bueno, ver cómo baja el fósforo en el suelo cuando sistemáticamente o consistentemente se fertiliza con balances negativos, y cómo se ven aumentos en el fósforo en el suelo en la medida que las dosis a aplicar provocan balances positivos. Les voy a mostrar resultados de un experimento de larga duración que iniciamos en la chacra experimental Belloc, entre Carlos Casares y Bolívar. Este es un trabajo financiado por la empresa Agrobocopatel Hermanos y bueno, liderado por nosotros, con la colaboración, por supuesto, de la gente de la chacra. En este experimento iniciamos 3 rotaciones, una rotación de maíz, soja, trigo, soja, y lanzamos 13 experimentos en simultáneo, uno que arrancó con trigo, uno con soja y uno con maíz. Y en estos experimentos lo que hacemos es fertilizar anualmente con dosis crecientes de fósforo y evaluar los resultados físicos y económicos de los cultivos en el corto plazo, y también evaluar la residualidad de fósforo en el suelo. Les voy a mostrar solamente datos de trigo, que tenemos 3 años, así que acá tenemos ciclos completos. Para el 2017 les muestro la relación entre el rendimiento del cultivo y la dosis de fósforo, para una situación inicial de 10 partes por millón. Fue un año donde hubo problemas sanitarios en el cultivo, y por lo tanto el rendimiento máximo alcanzado no fue demasiado alto, no superó las 3 toneladas. Sin embargo, se ve una respuesta
curvilineal a la aplicación de fósforo con una dosis máxima, con una dosis que provocó el máximo rendimiento de 20 kilos de fósforo. Acá les muestro el retorno neto a la fertilización fosforada en función de las dosis, y se ve que 20 kilos de fósforo fue la dosis que maximizó el retorno para esta situación. Acá les muestro fósforo exportado en función de la dosis de fósforo. Se ve un leve aumento del fósforo exportado. Esto es fundamentalmente debido a los bajos rendimientos alcanzados. Esto es el balance de fósforo en función de la dosis. Se ve cómo a medida que aumenta la dosis de fósforo, aumenta el balance se hace más positivo. Y en este caso la dosis que hizo que el balance sea cero fue de 10 kilos de fósforo por hectárea, nuevamente en un escenario de baja productividad. Esto es el aumento, el fósforo residual en suelo en función de, nuevamente, la dosis de fósforo. Se ve como el fósforo residual en suelo aumenta a medida que aumenta la dosis de fósforo aplicado. Y esto es la dosis, el fósforo residual en suelo en función del balance. Y bueno, acá se ve una relación lineal con una pendiente, que es interesante analizar, de 6,7 kilos de fósforo para subir una parte por millón. Es decir que en este ensayo podemos validar la información que generalmente está publicada en la región pampeana de que hacen falta alrededor de 5 kilos de fósforo para subir una parte por millón. 5 kilos de balance positivo para subir una parte por millón. En el 2018 la situación fue más favorable para el crecimiento del cultivo. Arrancamos con un valor de 7 partes por millón, y lo que vimos fue, sorprendentemente para nosotros al comienzo, una respuesta lineal a la aplicación de fósforo, entre 0 y 40 kilos de fósforo en el suelo. Esto fue aplicado al boleo unos meses antes de la siembra del cultivo de trigo. Vemos un retorno económico a la fertilización muy interesante, con 40 kilos de P como la dosis que mayor retorno a la fertilización generó. El fósforo exportado también aumentó a medida que aumentó el nivel de rendimiento, y a medida que aumentó la dosis aplicada. El balance de fósforo en el suelo tuvo una respuesta lineal a la aplicación de fósforo, con algo así como 15 kilos de P para mantener el balance cero. El fósforo en el suelo también aumentó a medida que aumentó la dosis aplicada, con algunos valores ahí que, bueno, tenemos que seguir estudiando, de variabilidad en el patrón. Nosotros esperábamos acá una respuesta más lineal o más creciente. La verdad que es difícil de explicar por qué bajó el fósforo residual en suelo con la dosis más alta. No se me ocurre más que variabilidad o errores en el muestreo, en el análisis. Y el fósforo residual en suelo en función del balance, también una respuesta similar a la anterior, con un valor de fósforo para subir una parte por millón un poco inferior a lo que vimos. Pero bueno, la idea de esto es, bueno, tratar de tener información local en la zona y poder compararla con lo que se sabe para poder tener un valor más ajustado de la cantidad de fósforo que hace falta para mantener una rotación o para subir una parte por millón. Y por último, en 2019 vimos valores muy, muy altos de rendimiento máximo. También iniciamos con 9 partes por millón como valor original, como valor inicial, y vemos que el rendimiento casi se duplica de 3 toneladas hasta 6 toneladas por la aplicación de fósforo. Esto realmente nos sorprende, pero nos habla de cómo, bueno, la ventaja económica de poder fertilizar con fósforo con dosis en general por encima de lo que la mayoría de los productores usan. El retorno económico a la fertilización fue muy alto, nuevamente siendo 40 kilos de P la dosis que mejor resultado económico tuvo. Y bueno, todavía no tenemos los análisis de suelo de esto para ver la residualidad, pero bueno, claramente estos resultados alientan a fertilizar con dosis de reconstrucción y mantenimiento, porque aún en el corto plazo, la rentabilidad que esto tiene, sobre todo en un cultivo de trigo, que es muy exigente en cuanto a la fertilización fosforada, es realmente muy conveniente.
Estas respuestas lineales también habían sido reportadas por otros autores en suelos similares. Este trabajo del grupo de Luis Ventimiglia, la INTA 9 de julio, también muestran para trigos respuestas lineales a la aplicación de fósforo, y en este caso, bueno, comparando línea con boleo, en donde no hay diferencias, pero bueno, también respuestas muy, muy grandes a la fertilización fosforada. Y por último, este trabajo de Guadalupe Tellería en Junín, con suelos apludoles, 3 años para Junín, para en Junín y en Lincoln, perdón, con respuestas también lineales a la aplicación de fósforo. Aún con 40 kilos de fósforo aplicado no se pudo llegar al valor plató, al valor en donde el rendimiento se estabiliza. Lo cual, bueno, también estos resultados alientan a la fertilización con dosis más altas de lo que generalmente se usa en la región pampeana. En la segunda parte de la charla vamos a tratar cuestiones relacionadas a la variabilidad espacial de fósforo, que es la principal causa por la cual, bueno, las tecnologías relacionadas a la agricultura de precisión se han desarrollado. Y para esto, bueno, me interesa compartir este trabajo de Paul Fixen, uno de los primeros originales que empezaron a estudiar la variabilidad espacial de fósforo, que muestra la distribución de frecuencias típicas del fósforo en el suelo en un lote. En general se ve que la distribución no es normal, sino que tiene un fuerte sesgo hacia la derecha, y esto generalmente hace que usar el promedio de fósforo en el suelo sobreestime el verdadero valor de la nutrición fosforada del lote. En este caso la moda, el valor más frecuente, es 7, cuando el promedio es 13, para este caso puntual. Y esto generalmente se da porque pocas muestras muy altas que puedan tener el lote debido a cuestiones naturales o antrópicas, fuerzan artificialmente el promedio hacia la derecha, ¿no? Entonces sobreestima la verdadera, o tiende a sobreestimar la verdadera nutrición nitrogenada del lote, y esto hace que generalmente se subestimen las dosis de fertilizante. Esto es algo bastante común que ocurre, y es por la distribución espacial típica de los lotes de producción. En este sentido, para abordar el problema de la variabilidad espacial, se han propuesto muestreos de suelos intensivos. En principio, bueno, vamos a hablar del muestreo en grilla, que fue uno de los primeros con los que se han sugerido. Se basa en dividir el lote en cuadrículas de manera sistemática, y de tratar de representar esas cuadrículas a través de un punto o de una zona. Los muestreos en grillas en puntos alineados son los más comunes, los más frecuentemente utilizados, y después hay variaciones como puntos desalineados, aleatorios, que bueno, en general son mejores para evitar problemas sistemáticos, patrones cíclicos asociados a el uso de maquinarias o fertilizadoras mal calibradas. Claramente estos muestreos son de mayor costo, pero bueno, tienen la ventaja de no requerir información previa, ¿no? Se basa en muestreos que son sistemáticos, sin ninguna información previa. La intensidad de muestreo más común es de una muestra por hectárea, así se utiliza en Estados Unidos, en algunos países de Europa, en Brasil. 2,5 acres es uno de los esquemas más utilizados. No asume homogeneidad, ya que bueno, los muestreos estos son sistemáticos, y tiene la ventaja de posibilitar análisis posteriores, como por ejemplo interpolación, o cualquier análisis estadístico que se quiera realizar una vez generados los datos. Uno puede hacer prácticamente lo que quiera con los datos, desde el punto de vista del análisis. Por otro lado, se han propuesto muestreos en zona, o muestreos dirigidos, con la intensidad, con el objetivo de bajar el costo de los muestreos en grilla. Estos muestreos generalmente tienen menor intensidad, menor cantidad de muestras por unidad de superficie,
pero bueno, requieren información previa, algún criterio que se utilice para dirigir este muestreo. Este criterio de zonificación debe ser estable en el tiempo, y no cambiar, no interaccionar demasiado con la estación de crecimiento ni con la campaña. Estos esquemas de muestreos asumen homogeneidad, asumen que esa capa de información que se usa para dirigir el muestreo es suficientemente buena como para minimizar la variabilidad de fósforo dentro de esa zona, o sea, asume que esa zona va a ser homogénea en la distribución de fósforo, y por lo tanto genera submuestras tratando de representarla, y lo cierto es que no posibilita análisis posteriores. Como es espacialmente rígido, no se pueden hacer análisis posteriores con estos datos como si se puede con el muestreo en grilla. Los criterios que se han sugerido para dirigir el muestreo, para realizar estos muestreos en zonas, han sido, por ejemplo, cartas de suelo, fotos aéreas que permiten diferenciar tipos de suelo diferentes, mapas de rendimiento, el promedio de varios mapas de rendimiento, y la construcción de mapas de productividad han sido criterios que también se han utilizado. La topografía, la pendiente, la profundidad del suelo, la conductividad eléctrica aparente como una variable que permite mapear el tipo de suelo, variaciones edáficas, o la experiencia del productor. Hay varios, o incluso combinaciones de estos criterios. Hay varios trabajos que han evaluado la efectividad para hacer muestreos dirigidos en función de estos trabajos. Y les voy a presentar uno que me parece bastante englobador y bastante completo, que se realizó hace algunos años en el centro-oeste de Estados Unidos. En estos ensayos, estos trabajos de estudio, se hizo con una rotación de maíz-soja en 27 lotes. Estos lotes fueron, en estos lotes se establecieron ensayos en franjas, con dosis de fósforo, o con una sola dosis, y en estas franjas, en estos lotes previo a la aplicación, fueron muestreados con una intensidad, con un muestreo en grilla con una intensidad muy, muy alta, ¿no? Se realizó un muestreo con una grilla de un tamaño de 0,1 hectárea, o sea, prácticamente se sacaron 10 muestras por hectárea, una grilla muy, muy intensa. Y esto se asumió como la verdadera nutrición, la verdadera disponibilidad de fósforo en el suelo. Y este patrón, este patrón muy intenso, se comparó con grillas más grandes, como las que generalmente se usan en el medio oeste americano, una muestra por hectárea, y con muestreos en zonas usando diferentes criterios. Por ejemplo, series de suelo, elevación y conductividad eléctrica aparente, con un índice combinado, y elevación, conductividad eléctrica y pendiente. Y las conclusiones de este trabajo, las principales resultados, sugirieron que los criterios de muestreo en zona generalmente identificaron zonas con diferente potencial de rendimiento para maíz y para soja, pero fueron menos efectivos que el muestreo en grilla para describir la variabilidad intralote del nivel de fósforo y de la respuesta a la fertilización. Y bueno, los autores sugieren que los criterios de muestreo en zona generalmente pueden ser más efectivos con lotes con menor historia de fertilización y con propiedades edáficas más contrastantes. Generalmente en el centro-oeste de Estados Unidos hay mucha historia de aplicación de fertilizantes y de enmiendas orgánicas que han generado de manera antrópica mucha variabilidad, que es bastante difícil de predecir con patrones naturales de variabilidad edáfica o topográfica. Por lo tanto, en general los muestreos en grilla son más eficientes que los muestreos en zona. A partir de estos trabajos y de estas dudas que teníamos en Argentina, hace ya unos 6 o 7 años empezamos a hacer muestreos de suelo en grilla, para entender o estudiar la variabilidad espacial de fósforo y de otras propiedades en los suelos de nuestros sistemas de producción. Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos como para ir identificando patrones diferentes de variabilidad y en qué casos, qué tipo de muestreo podría ser más efectivo. Les voy a mostrar un caso en 9 de julio, con un lote de aproximadamente 50 hectáreas,
con diferencias en el tipo de suelo adentro del lote, ¿no? Esto es conductividad eléctrica aparente medido con la rastra Beris. Se ven zonas de baja conductividad eléctrica aparente, en verde, asociado a lomas arenosas, de baja capacidad de almacenaje de agua, de menor productividad en general, con menor materia orgánica, y suelos de menor elevación, menor ubicación en el relieve, en lugares más bajos, de textura más fina, con mayor capacidad de almacenaje de agua, mayor influencia de napa, mayor materia orgánica, ¿no? O sea, un lote heterogéneo desde el punto de vista edáfico y topográfico, pero que representa o que tiene valores de fósforo muy bajos en general. Este mapa acá muestra un muestreo de suelo en grilla con una intensidad de una muestra por hectárea. Cada uno de estos puntitos es una muestra representada por 10 submuestras, y los colores del semáforo representan las clases de interpretación. En general este lote está muy bajo o bajo, sin variabilidad. Bueno, esto es un ejemplo típico de suelos que han sido manejados con dosis de fertilización muy por debajo de las necesarias para mantener los balances, lo cual ha producido un deterioro en la disponibilidad de fósforo en el suelo, significativo y generalizado, y resultado de campos alquilados con manejos de fósforo muy conservadores o insuficientes, ¿no? Esta es una situación. Otra situación contrastante, esto es un mapa en Chaco, en General Capdevila, lotes que tienen mucho menos historia de agricultura, con valores altos y generalizados, o muy altos y generalizados. Bueno, esta es una situación típica del norte argentino, campos que tienen suelos con alto contenido de fósforo natural, y que todavía la agricultura, por tener menor historia de agricultura, no han generado decaimientos en el fósforo en el suelo significativos. Si bien existen decaimientos, y se ve esta muestra acá tomada en la cortina, en el ambiente sin disturbar, que muestra valores superiores al resto del lote, o sea, si bien hay un decaimiento, este es un campo que tiene entre 10 y 15 años de agricultura, ese decaimiento todavía no provoca, bueno, hace que sea demasiado importante, y lo que hace es que, bueno, desde el punto de vista del manejo de la fertilización todavía no haya mucho para hacer, simplemente seguir monitoreándolo. Sin embargo, esta situación de fósforo muy alto no es excluyente a suelos de mayor historia de agricultura. Por ejemplo, esto es un campo cerca de la localidad de Obrien, un apludol típico, en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, con valores muy altos de fósforo también, y esto es por efecto antrópico, por fertilización con dosis más alta de las dosis de mantenimiento, lo que construye o lo que genera una reconstrucción de fósforo en el suelo y produce valores altos o muy altos, ¿no? Este es un lote con diferencias de elevación, pero que no tiene diferencias en la disponibilidad de fósforo en el suelo. Y bueno, estos valores muy altos, como les digo, no son asociados a cuestiones naturales, sino a fertilización con dosis altas o relativamente altas en el largo plazo. Otra situación muy común es lotes con variabilidad en la disponibilidad de fósforo en el suelo. Fíjense acá, zonas verdes asociadas a fósforo muy alto y zonas rojas asociadas a fósforo muy bajo. Y cuando estudiamos los patrones de variabilidad en estos lotes, vemos que estos patrones se asocian muy bien a las variaciones en el tipo de suelo y a la topografía. Todas estas zonas claras acá, que representan o que coinciden con los valores más altos de fósforo en el suelo, representan zonas de mayor elevación, de mayor contenido de arena, menor contenido de materia orgánica, y por lo tanto menor productividad. Entonces, en el largo plazo, lotes como estos que han sido fertilizados con dosis uniforme, hacen que se provoque un balance positivo en esas zonas de menor productividad, en este caso más arenosas, y una reconstrucción de fósforo relativa en estas zonas, y un balance negativo en las zonas más productivas, en donde claramente el balance en el largo plazo es negativo, y por lo tanto un decaimiento del fósforo natural del suelo. Entonces, estas situaciones de variabilidad asociadas muy claramente a patrones de rendimiento, hacen que justamente un muestreo de suelo en función de estas variables podría ser satisfactorio para
representar bien o representar satisfactoriamente la variabilidad de fósforo en el suelo. Un ejemplo similar con esta misma situación es otro lote en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Este es un mapa de conductividad eléctrica aparente que muestra zonas acá en la parte norte de alto contenido de sales, como se ve en las zonas rojas de mayor contenido, conductividad eléctrica aparente. La conductividad eléctrica aparente generalmente se asocia al contenido de sales y sirve para mostrar cuando existen sales de sodio generalmente, y esto se ve a valores muy altos de conductividad eléctrica aparente. Y se ve como en estas zonas de baja productividad por el problema de las sales se observa una reconstrucción o un aumento, una situación de fósforo muy alto y patrones que coinciden bastante bien. Nuevamente lo mismo, ¿no? Valores de fósforo muy alto en las zonas de baja productividad y valores más bajos, en este caso no tan bajos, pero sí significativamente menores en las zonas de alta productividad. Esto es un lote fertilizado con dosis uniforme, pero que ha tenido una exportación de fósforo muy diferencial entre una zona y otra, y por lo tanto eso hace que se genere variabilidad. Este es otro ejemplo de patrones de variabilidad de fósforo asociado a la productividad. Este es otro caso muy diferente, en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Buenos Aires, un lote con mucha diferencia de elevación entre el punto más alto y el punto más bajo, más de 30 o 40 metros de diferencia. Lo que produce una erosión o problemas de erosión o acumulación de fósforo en las zonas más bajas de suelo y de fósforo en las zonas más bajas debido a la erosión, y se ven patrones de fósforo que son explicados por estos problemas de erosión. Esto es otra causa que puede provocar variabilidad de fósforo en el suelo, que por ahí, sin tener este mapa es difícil predecir, pero esto ocurre, y muchas veces la reconstrucción de fósforo, la acumulación de fósforo se debe por movimiento de suelo de las zonas más altas a las zonas más bajas. Existen otros casos, como este en la zona núcleo, en Rojas de la provincia de Buenos Aires, en un lote con variabilidad edáfica en el contenido de arcilla, y esto se ve por variabilidad en la conductividad eléctrica aparente, que es un buen indicador del contenido de arcilla de los suelos, que no tienen absolutamente nada que ver con la variabilidad espacial de fósforo. En estos casos, generalmente los lotes más parejos o que tienen historia de fertilización desconocida, o por lo menos que no se conocen en el corto plazo, hace que se generen patrones de variabilidad que no tienen que ver con los patrones edáficos o topográficos. Y en estos casos, el muestreo de suelo intensivo, grilla, es la única forma, o la forma más efectiva para poder explicar estos patrones de variabilidad. No hay forma de hacer un muestreo en zona en estos casos que pueda ser satisfactorio. Y mucho menos en aquellos casos que tienen historia de aplicación de enmiendas, como este caso, que es una granja de producción de cerdos en Bragado, en donde se ven patrones de variabilidad de fósforo muy, muy notables, que no dependen de ninguna variable edáfica o topográfica que pueda ser medida. En estos casos, también, similar a lo que ocurre en Estados Unidos y en algunos países en Europa, en donde la agricultura o la aplicación de estiércol, sobre todo, ha generado variabilidad de manera antrópica que puede ser, que es muy difícil de producir, de mapear si no es con un muestreo de suelo intensivo. Entonces, para hacer un resumen de estas situaciones de variabilidad, podemos hablar de 4 situaciones. Una situación en donde el fósforo en el suelo es muy bajo y generalizado, como esos ejemplos que les mostraba, de lotes que han sido muy castigados desde el punto de vista de la nutrición, balances negativos muy bajos, muy altos en el largo plazo, que hacen que el balance o el nivel de fósforo sea muy bajo independientemente de la variabilidad edáfica o topográfica del lote. Una segunda situación con valores altos y poco variables, y en estos casos hay 2 subsituaciones: cuando es nativo, como el típico caso de los campos en el norte que tienen valores de fertilidad nativos muy altos, o cuando es construido por aquellos productores o aquellos sistemas donde han sido fertilizados con dosis muy altas por encima de
los valores de mantenimiento, y que provocan una reconstrucción artificial mediante la fertilización de los valores de fósforo en el suelo. Una tercera situación, muy, muy común también, cuando el fósforo es variable y está asociado claramente a patrones edáficos o patrones de rendimiento. Esto pasa en aquellos suelos que varían mucho, en aquellos lotes que tienen muchas variaciones edáficas, y que esto hace que los patrones de exportación sean muy diferentes. Y otra cuarta situación donde el fósforo es variable pero no está asociado a ningún patrón edáfico o topográfico de rendimiento, como aquellos casos que les mostraba de la zona núcleo, o de zonas donde han tenido mucha historia de fertilización con fertilizantes químicos o fertilizantes orgánicos. Entonces estas cuatro situaciones son importantes de considerar a la hora de decidir un esquema de muestreo para poder representar bien la variabilidad de fósforo en el suelo. Un tema que voy a tratar muy brevemente, porque hay especialistas en esto, es la uniformidad de aplicación de fósforo. Está claro que nosotros podemos generar variabilidad de manera antrópica y variabilidad indeseable, fertilizando mal, con máquinas que no estén bien reguladas, usando productos que no sean del todo buenos. Está claro que cuando uno fertiliza con una sembradora o con uno de estos equipos que son neumáticos, la distribución de fósforo a lo largo de la sección es homogénea, salvo en cuestiones puntuales que puede haber mangueras tapadas o secciones tapadas, pero en general la distribución es homogénea en la sección, a diferencia de cuando se fertiliza con equipos al voleo, en donde la distribución es una campana, con más fertilizante en el centro y con menos fertilizantes en las puntas, y esto requiere una superposición que debe ser cuidadosamente calibrada. Muchas veces se genera variabilidad por utilizar máquinas que no están calibradas correctamente, o con productos que no son del todo de buena calidad, o con situaciones meteorológicas que no son propicias, como por ejemplo viento, que pueden alterar estos patrones. Entonces, muy importante tener en cuenta, porque esta variabilidad generada por una aplicación deficiente de fertilizante es algo que complejiza después el diagnóstico, porque muestrear estos suelos es muy difícil y debilita el poder que tiene el análisis de suelo como herramienta de diagnóstico. Y para ir finalizando, les voy a ir mostrando un estudio que hicimos nosotros de variabilidad espacial de fósforo y de la conveniencia económica de la fertilización con dosis variable en relación a la dosis uniforme. Y para eso aprovechamos unos 217 lotes que hemos ido muestreando con este esquema en grilla de una muestra por hectárea o hectárea y media en la región pampeana. Acá les muestro los lugares, los lotes y la ubicación de los lotes de este estudio que hicimos. Y lo que hicimos fue una simulación de la conveniencia económica de fertilizar con dosis variable versus con dosis uniforme. Lo hicimos simulado, porque claramente no teníamos ensayos en cada uno de estos 217 lotes, entonces, con la información que hay publicada y algunos supuestos pudimos hacer una simulación. Para esta simulación utilizamos el supuesto de 20 kilos de fósforo como dosis uniforme. Esto es discutible y puede ajustarse, pero tuvimos que tomar un supuesto de dosis uniforme como una dosis bastante común utilizada en la región pampeana. La dosis variable la hicimos variar entre 0 y 35 kilos de fósforo elemento por hectárea, en función de la variabilidad de cada lote. Las recomendaciones que usamos para definir estas dosis fueron las de Echeverría y García, del 98, y la estimación de la respuesta adicional la utilizamos, o la generamos, la estimamos a partir de información bibliográfica publicada e información no publicada que fuimos generando nosotros. Esto porque, como no teníamos ensayos en cada uno de esos lotes, tuvimos que predecir la respuesta a la fertilización nitrogenada, y sobre todo la respuesta adicional a dosis más altas en cada una de los lotes que muestreamos y de las partes de los lotes que muestreamos. Y con esa información generamos una comparación económica para trigo, maíz y soja. Les voy a mostrar cómo eran esos 217 lotes que mostramos en cuanto a la disponibilidad de fósforo promedio y su variación. Pensé que había lotes muy variables, con fósforo muy alto, otros lotes que estaban con fósforo promedio por encima,
alrededor de valores óptimos, y valores, lotes que tenían menor variabilidad y menores valores, o sea, una situación bastante representativa de la región pampeana. Y con esa información y esos supuestos que les conté, fuimos haciendo comparaciones económicas. Y acá lo que está representado es para el cultivo de soja, para los 217 lotes, la diferencia de margen bruto entre la fertilización con dosis uniforme y la fertilización con dosis variable, y cada una de estas barritas están representadas por aumento adicional de producción, en aquellas situaciones en donde la dosis variable aplicó más fósforo y por lo tanto produjo un aumento adicional de producción, o ahorro de fertilizante en aquellas situaciones, lotes o partes de lotes donde la dosis variable no aplicó fósforo o aplicó una dosis menor a lo que hubiera sido los 20 kilos de P de la dosis uniforme simulada. O las dos cosas, en los casos en donde hubo ahorro de fertilizante por un lado y aumento adicional de producción por el otro. Y por lo menos con este estudio simulado, que si bien tiene errores y está sujeto a imperfecciones, podemos tener una idea aproximada de la ventaja económica o de la conveniencia económica de hacer un muestreo de suelo en grilla para generar una recomendación de fertilización fosforada. En soja vimos en promedio alrededor de $28 por hectárea como beneficio, comparando la dosis variable versus la dosis uniforme. En maíz vimos algo parecido, alrededor de $30 por hectárea, y en trigo, que es una especie más sensible al fósforo y que por lo tanto se beneficiaría más por la aplicación de dosis variable, sobre todo por proporcionar aumentos adicionales de producción en aquellas situaciones de fósforo muy bajo en donde los 20 kilos de P no serían suficientes, vemos valores en promedio más altos de incremento de margen bruto. La idea de este estudio simulado era ver, bueno, en cuántos años o en cuánto tiempo podíamos amortizar los costos asociados a el muestreo en grilla y la aplicación variable de fertilizante. Y por lo que vemos, dependiendo de la situación, claramente esto es variable dependiendo de la situación y del nivel de fósforo inicial, pero bueno, se puede amortizar fácilmente la inversión en una fertilización con dosis variables y el muestreo en grilla. Algunos números útiles para recordar, para ir finalizando la presentación, esto por ahí más pensado en los estudiantes y bueno, también en productores para tener números en el bolsillo rápido para hacer cuentitas que pueden ayudar a tomar decisiones. Un número bastante fácil, pero a veces que genera dudas, es cuántas, la mayoría de la concentración de fósforo en los fertilizantes se expresa en pentóxido, en P2O5, así es la nomenclatura internacional, y hay que multiplicar por 0,44 para pasarlo a kilos de fósforo elemento. No hay que confundir pentóxido con kilos de fósforo elemento. Los kilogramos de fósforo exportados por tonelada cocida, 5 para soja, 2,6 para maíz y 3 para trigo. Esto es fácil, es bueno tenerlo bien a mano para poder saber cuánto fósforo se fue, cuando uno sabe el rendimiento de un lote o el rendimiento de una parte dentro del lote. Los umbrales críticos, si bien esto hay variaciones en función de la textura y en función de del potencial de rendimiento para el caso de soja puntualmente, para tener una idea general, 14 para soja, 13 para maíz y 19 para trigo, por lo menos para tener una idea de cuánto es mucho y cuánto es poco. Y después otro número interesante para tener en cuenta es para la región pampeana cuántos kilos de fósforo hay que tener de balance positivo para aumentar una parte por millón en el suelo. Y en general los trabajos que se han hecho de recopilaciones muestran de 2,5 a 5 kilos de fósforo elemento de balance positivo para subir una parte por millón, ¿no? 2,5 más en los suelos de textura más gruesa y más parecido a 5 en los suelos de textura más fina, porque claramente mover una parte por millón en suelos de textura más fina, que tienen mayor capacidad buffer de fósforo, es más difícil en cuanto a kilos de P que en un suelo arenoso en donde los aumentos y las disminuciones también se producen de manera más fácil. Y algunas consideraciones finales para ir terminando. Yo creo que debemos aprovechar la simplicidad que tiene el manejo de fósforo en nuestros suelos en general, que no son de alta capacidad de fijación. Aparentemente, por lo que muestran la investigación, la fuente, el momento y la forma de aplicación no son un problema. En general no hay demasiada diferencia entre
entre fuente, momento y forma, lo cual constituye una ventaja. Y claramente contamos, afortunadamente, con mucha información para definir las dosis. Toda esa información que se ha recopilado en los últimos años nos posibilitan tomar decisiones en función de datos que tienen mucha robustez. La variabilidad espacial de fósforo merece mayor atención. La verdad que nos hemos encontrado con situaciones en donde el fósforo es muy variable y situaciones en donde vale la pena entender, estudiar el origen de esta variabilidad para poder diseñar o pensar los esquemas de muestreo más propicios. En algunos casos, como vimos, el muestreo de suelo intensivo en grilla es la única opción, y no hay ninguna otra forma, por lo menos hasta ahora, de poder mapear la variabilidad de fósforo en esos suelos. Y en otras situaciones más puntuales, muestreos dirigidos podrían ser satisfactorios, sobre todo en aquellos lugares en donde existe más variabilidad en el tipo de suelo y en el rendimiento de los cultivos a nivel intralote. Y aparentemente, por lo que nos muestran nuestros trabajos, existen resultados económicos contundentes que alientan el uso de la fertilización con dosis variable para maximizar las ventajas económicas de la fertilización con fósforo. Así que bueno, les quiero agradecer por la atención y por el tiempo, y bueno, si bien me tocó a mí presentar esta información, somos un grupo de trabajo que, bueno, todos de alguna manera, directa o indirectamente, han colaborado para generar esta charla y esta información, así que les agradezco a ellos, y ahora, bueno, vamos a tener un espacio para responder preguntas.